Eso se llama, no estoy seguro, pero creo que se llama nomenclatura científica. Pero sácasela, que se haya enredado con la coma. Sí, pues no debe saber dónde poner la coma. Claro, cuando son muchos ceros, eso se saca. Pero el celular me no sale. le digo cero. Sí, con el celular lo puedes hacer. Yo ingresé toda la fórmula completa y la calculadora puse que paré y me iba a usar Si yo tengo esto, 0,033, 0,033, me faltó un cero. Eso me va a dar 3.3 por 10 elevado a menos 3. Y ese 10 elevado a menos 3 quiere decir que hay 3 ceros antes del número. ¿Ya? ¿Sí? No tengo ni idea. Vale. Si lo calculas por ese dato, ¿te da para sí? Sí, no lo hice con 14,45. Sí, con el celu me da inmediatamente. Vale. ¿A todos estamos bien? Sí. ¿Me lo juran? Sí. Sí. Vale. ¿Qué quiere decir este 14,45? ¿Cómo nosotros ya nos dio 14,45? ¿Qué quiere decir? Porque esto es importante. Esto es muy importante. Lo voy a poner. 14,45. Cristian, ¿qué número ve usted? 14,45, ¿verdad? Usted, al fondo, ¿cuál es su nombre? Valentina. Valentina. ¿Qué número ve usted acá? 14,45. 14,45, ¿verdad? Y allá, Rodo. ¿Rodo es su apellido? Sí. ¿Qué número ve acá? 14,45. O sea, todos vemos 14,45, ¿verdad? O sea, si yo le digo, chicos, el resultado da 14,45, ustedes van a decir, mire, ay, no, soy ¿verdad? Claro, si estamos todos viendo que es 14,45, a mí lo que me interesa es que el grupo me diga, profe, me da 14,45, eso quiere decir que da 14,45. ¿Qué quiere decir ese 14,45? ¿Qué significa ese 14,45? Eso es lo que a mí me interesa. Sí, todos me miran y me hacen decir, pero ¿qué significa? Dígame. La devolución. Que el costo lo voy a poner. ¿Qué quiere decir ese 14,45? Quiere decir. La inversión que hizo. Está relacionado con lo que se está invirtiendo. Pero lo que quiere decir es que, claro, bueno, digamos el proyecto va a invertir 408 millones. Y se está consiguiendo con el banco 48 millones y con un aporte de recursos propios de 360 millones. Pero a mí el banco me está pidiendo una tasa y a su vez a quienes aporten recursos propios yo también les tengo que devolver un beneficio. Entonces lo que acabamos de calcular es cuánto tiene que rentabilizar el proyecto para que nosotros podamos responder a quienes confiaron en el proyecto. Es decir, vamos a poder devolver los 48 millones más ese 2,8% y vamos a poder devolver los 360 millones más ese 16%. ¿Ya? Eso es lo que significa esa tasa. Acabamos de calcular lo que el proyecto tiene que rentabilizar para que podamos devolver lo que nos conseguimos más el interés que nos están cobrando. ¿Se entiende? Ok. Si el proyecto rentabiliza 16 millones, o sea, 16%, 20%, fantástico, porque estamos recaudando más, estamos devolviendo y nos estamos además quedando con
ingresar 14,45 para que podamos devolver lo que nos conseguimos. ¿Vale? ¿Seguro, seguro? Sí. Ok. Y si nosotros miramos el primer ejercicio, ¿qué significa ese 0,088? No, todavía no hemos hablado, no hemos hecho referencia sobre si es o no es rentable. ¿Qué significa este 0,088? Si lo llevamos a porcentaje, ¿cuánto es? 8,8%. ¿Y qué quiere decir esa tasa? 8,8%. Es lo que podemos Es lo devolver. que debe rentabilizar. Lo que debe rentabilizar Para para poder devolver 144 millones, 288 millones a un 12% y los 144 a un 2,4%. O sea, podríamos devolver lo que nos prestaron. Pero hasta ahí nomás, con ese 8,8. Por el mínimo que se. Claro, o sea, el mínimo. Si el proyecto rentabiliza 8,6, estamos fritos. No alcanzamos a devolver toda la plata que nos conseguimos, más los intereses que nos están cobrando, ¿verdad? Entonces eso es como efectivamente el mínimo. Menos de eso, cero posibilidades, porque estaríamos yendo a la quiebra. Entonces de ahí hacia arriba, fantástico. Pero como mínimo, ese porcentaje, para poder devolver lo que nos conseguimos, ¿vale? Ok, rápidamente vamos a refrescar la memoria con el modelo KPM. ¿Qué es el modelo KPM? El modelo KPM me ayuda a mí a tomar la decisión de si me conviene o no invertir en un proyecto. Supongamos que Brian se ganó el KIN, 1.000 millones de pesos en el KIN. ¿Dónde va a invertir Brian? Sí, por último de un sueño para acá. Pero si la Emma el viernes pasado se compró un resort, ¿qué más? ¿Qué más? No me acuerdo qué más invirtió el año. ¿Ustedes en qué invirtieron? Inmobiliario, parece. Inmobiliario. Vale. Repartimos plata al mundo el viernes pasado. Hubieran intentado, hubieran agarrado algo. Vale. 1.000 millones. ¿En qué tipo de proyecto invertiría? Que no sea inmobiliario, porque ya invirtieron allá, y que no sea un resort, porque ya invirtieron también. Apoya a la compañera de atrás. En un viaje, A se Corea van a del Sur. gastar un montón de plata y no van a agarrar ningún beneficio. Hay que conocer a esos coreanos. Mi hijo vive en Australia y me dice, papá, los japoneses viven en el año 2050. Son impresionantes. Todo va así con la tecnología. Vale. ¿Dónde va a invertir? Pero tiene que ser un proyecto de inversión, algo que te genere rentabilidad. Una minera. En una minera. Muy bien. Lo que tenemos que tener presente es que Brian tiene 1.000 millones y cuando uno gana un montón de plata, ¿qué es lo primero que aparece? Los amigos, ¿verdad? Los amigos, oye, tengo el medio proyecto. Entonces ahí Brian va a usar este modelo KPM para saber si le conviene o no invertir en el proyecto minero. Entonces, a él le presentan un proyecto minero, pero Brian tiene los datos en promedio de todos los proyectos mineros. ¿Ya? Proyectos mineros. Aquí los inmobiliarios no corren, los resorts no corren, solo los proyectos mineros, ¿vale? Y a su vez tenemos el Banco Central, que es la inversión más segura, obviamente con una rentabilidad menor, pero cero riesgo. O sea, el Banco Central nunca nos va a decir, oye, me fue mal, no te puedo devolver la plata que invertiste en este proyecto, porque si no la tiene, la imprime.
porque ellos son los que imprimen los billetes y los que acuñan las monedas. Entonces, si no tiene la plata, la manda a imprimir. Siempre, siempre, siempre va a responder. Por lo tanto, el riesgo es cero. Ok. Entonces le presentan el proyecto de una faena minera a Brian y él va a ingresar los datos al modelo Capella. ¿Cómo funciona el modelo Capella? Tenemos que la esperanza, la exigencia del retorno va a ser igual a la rentabilidad financiera más beta, que es el riesgo sistémico del proyecto. En este caso, Brian le va a exigir el doble de lo que está entregando el mercado. Por lo tanto, vamos a asignar un riesgo sistémico de 2 multiplicado por la diferencia entre la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad financiera. ¿Ya? Aquí tenemos rentabilidad de mercado menos rentabilidad financiera. Entonces, Brian, que ya conoce estos datos, esta fórmula, va a reemplazar los datos. Entonces tenemos que la rentabilidad financiera es 5% más beta, que es el doble o el riesgo sistémico de la multiplicación de la rentabilidad del mercado menos la rentabilidad financiera, es decir, 12 menos 5. Vamos a desarrollar el paréntesis primero. Entonces tenemos que la exigencia va a ser igual a 5 más 2 por 12 menos 5. Sí, sí. ¿Seguro, seguro? Sí. 7. Luego desarrollamos las operaciones de punto y tenemos que la exigencia va a ser 5 más 14. Por lo tanto, le vamos a exigir al proyecto un 19%. Entonces Brian, que ya conoce el modelo KPM, le presentan el proyecto, ya son los datos del proyecto que le presentan a Brian. Brian lo compara con los datos que hay en el mercado de los proyectos mineros, y además tiene los datos del Banco Central. Entonces lo que dice el modelo KPM es que Brian debería exigirle un 19% a cualquier proyecto relacionado con la minería. ¿Ya? Entonces Brian agarra la documentación del proyecto que le están presentando y mira cuánto le promete el proyecto. 21%. Entonces, ¿invierte o no invierte? Sí, porque me están entregando un porcentaje mayor al que yo acabo de calcular, ¿verdad? Es decir, el modelo KPM a mí me dice: Marcos, si te presentan un proyecto relacionado con la minería, tienes que exigirle un 19%. Ok, yo reviso el proyecto y me van a entregar un 21%, invierto. ¿Ya? Si yo reviso el proyecto y aquí aparece un 15%, no invierto. ¿Por qué? Porque me estaría entregando un porcentaje mayor al que yo calculé como mínimo. ¿Vale? ¿Estamos bien? Ok. Descansen un minuto. Porque ahora vamos a ver una historia que es un poquito más larga. Riesgo. Pero vamos a ver eso. Pues, Vamos a ver eso. Vale. Vamos a ver a Modigliani y Miller. ¿Puedo borrar esto? ¿Qué es lo que dice o qué es lo que plantea
Modigliani, acá necesito que me acompañen con la reflexión para que vayamos entendiendo de qué se trata esta historia. Nosotros vamos a iniciar un proyecto en donde, de acuerdo a nuestro análisis, tenemos que necesitamos 8.000 de activos y tenemos dos opciones. Una opción sin apalancamiento, otra opción con apalancamiento. ¿Qué quiere decir? Cuando trabajamos sin apalancamiento, estamos financiando el 100% de los activos con capital, es decir, con recursos propios. ¿Cuánto necesita en activo el proyecto? 8.000. Ok, ahí están los 8.000. Los pongo con recursos propios. Pero también está la opción que aportemos el 50% con capital, es decir, con recursos propios, y que aportemos un 50% a través de una deuda al proyecto. Entonces, cuando hablamos de con apalancamiento, tenemos que los activos son 8.000, pero van a estar financiados desde dos vertientes distintas. Una con recursos propios y otro apalancado a través de una deuda de 4.000. El banco me dice: yo te presto esos 4.000, pero te voy a cobrar un 10% de interés. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí. Luego tenemos la siguiente situación. Para todos los proyectos, cuando se hace evaluación de proyectos, uno siempre tiene un escenario esperado, ¿ya? Pero también se plantea la posibilidad de que no nos vaya tan bien o que incluso nos vaya mejor de lo esperado. Y acá tenemos dos tablitas. Una que la vamos a trabajar con los datos del escenario sin apalancamiento y otra que la vamos a trabajar con un escenario apalancado. En ambos casos, las utilidades son las mismas, ¿ya? 400 si las cosas nos van más o menos mal, 1.200 si las cosas van bien y 2.000 si las cosas nos van fantásticas. ¿Estamos bien? Entonces, vamos a comenzar a desarrollar primero el escenario sin apalancamiento. Para el escenario sin apalancamiento vamos a trabajar con estos datos. ¿Se ve bien ahí? ¿O prefieren ahí o ahí? Ahí. ¿Sí? Vale. Vamos a calcular el ROA. ¿Cómo lo vamos a calcular? Vamos a ver aquí rendimiento sobre activo. ¿Cuál es el rendimiento? El beneficio, la utilidad, es decir, 400 sobre activo, que en este caso, en el escenario sin apalancamiento, son 8.000. Entonces, ¿cuánto es 400 dividido en 8.000? 0,05 o 5%. ¿Vale? El ROA en el escenario esperado, es decir, que la utilidad sea 1.200, lo vamos a calcular 1.200 dividido sobre 8.000. ¿Cuánto? 15%. Ah, ya está hecho. Y en el escenario de que las cosas nos vayan fantásticas, vamos a Después la calcular fórmula. 2.000 sobre 8.000. Por lo Sí. tanto, el ROA sería 25. Ok. Ahora vamos a calcular el ROE. ¿Cómo lo vamos a calcular? Utilidades o beneficios sobre capital. ¿Cuánto es el capital? 8.000.
en el escenario sin apalancamiento. ¿Cuánto me va a dar? Utilidades sobre Utilidad sobre capital. Cinco. 5%. ¿Y en el escenario esperado? 15%. ¿Y si las cosas nos van fantásticamente bien? 25%. Es decir, en este caso, el ROE es igual al ROA. ¿Por qué? Porque sí. ¿Por qué? Porque son iguales. ¿No era distinto la finalidad? Uno para accionista y otro para la gerencia. Muy bien. Pero en este caso me da lo mismo. O sea, me da el mismo resultado. ¿Por qué? Porque no hay deuda. ¿Qué quiere decir? Que los activos en el escenario sin apalancamiento están siendo 100% financiados por capital. Es decir, claro, acá lo dividimos por 8.000. Esos 8.000 son los activos. Pero aquí también lo dividimos por 8.000, que es el capital. Y como los activos están siendo financiados 100% por capital, el ROE y el ROA van a ser iguales. Más allá de lo anecdótico, lo que es importante es la utilidad por acción. ¿Cuánto nos va a dar la utilidad por acción? ¿Cómo lo vamos a calcular? Lo calculamos dividiendo las utilidades, es decir, lo que quedó para repartir, en la cantidad de acciones en circulación. Si tenemos 400 de utilidad y lo vamos a repartir en 400 acciones, ¿cuánta plata vamos a repartir por acción? Un peso. Muy bien. Y en el caso de que nos vayan las cosas tal cual las tenemos planificadas, ¿cuánto vamos a repartir? 3 pesos. ¿Y si las cosas van fantásticamente bien? 5. Sí. Ok. Acá tenemos algo que es muy importante. En ambos escenarios, en el escenario sin apalancamiento y en el escenario con apalancamiento, el valor de las acciones es 20 pesos. ¿Por qué? Porque yo tengo 400 acciones en circulación y tengo que dividirlas en 8.000 de capital. Entonces, si yo tengo 8.000 de capital y lo divido en 400 acciones que hay en circulación, me da 20 pesos por acción. Sin embargo, cuando nosotros estamos recibiendo un apalancamiento de parte del banco, el banco lo que quiere son intereses, no participación de la propiedad a través de las acciones. Entonces, para que la acción cueste 20 pesos, vamos a dividir 4.000, que es nuestro nuevo aporte de capital, en 20 pesos, por lo tanto vamos a emitir solo 200 acciones. ¿Ya? Ok, habiendo desarrollado este cuadrito que es sin apalancamiento, vamos a comenzar a desarrollarlo con apalancamiento y vamos a ver cuáles son los resultados. Y aquí viene una pregunta súper importante. ¿Me van a viajar ustedes en el tiempo?
las primeras clases, cuando nosotros dijimos que ¿cuál era la función del área de finanzas? ¿Se acuerdan o no? Para maximizar la rentabilidad. Muy bien. Tomar decisiones para maximizar el beneficio. ¿Ya? No se olviden. Entonces, ahora vamos a calcular si es que nos apalancamos. Estamos aquí en la toma de decisiones, somos el equipo de directivos, bien grande el equipo de directivos. Estamos aquí decidiendo si aportamos el 100% de nuestro bolsillo o financiamos un 50% a través de un crédito con el banco. Entonces vamos a calcular el ROA. El ROA es utilidades o beneficios sobre los activos. Entonces tenemos 400 de utilidad y miramos los activos con apalancamiento y es 8.000. Por lo tanto, ¿me va a dar? ¿Cuánto? Sí. Luego, miramos el ROA del escenario esperado, pero con apalancamiento, y vamos a dividir 1.200 sobre 8.000. ¿Cuánto es? 15. Y por último, 2.000 sobre 8.000 y me va a dar 25. En este caso, no hay diferencia entre el ROA sin apalancamiento y el ROA con apalancamiento. ¿Por qué? Porque los activos siguen siendo 8.000. El cambio viene ahora. ¿Por qué? Porque vamos a calcular los intereses. Si yo le pido al banco 4.000 y el banco me dice que le tengo que devolver un 10% de interés, ¿cuánto es el interés? 400. Por lo tanto, lo que voy a hacer ahora es calcular. Profe, ¿puede volver a explicar lo de los intereses? Ya, en este caso, como nosotros estamos evaluando la decisión de si el activo lo financiamos a través de la deuda y aporte de recursos propios, nosotros estamos calculando aportar el capital, o sea, aportar 4.000 de capital y a su vez obtener 4.000 a través de una deuda. El banco me va a prestar esos 4.000, pero me va a cobrar un 10% de interés. Entonces acá estamos calculando los intereses. ¿Por qué? Porque ya vimos que la utilidad era 400, 1.200 y 2.000. Pero ahora le voy a restar lo que tengo que pagar de interés. Entonces por eso que aquí aparece el negativo, menos 400, menos 400, menos 400. Entonces, si a mí en el ejercicio me dicen que el proyecto, en el caso de que las cosas vayan mal, va a tener una utilidad de 400, pero como aquí yo estoy financiando el proyecto, además con una deuda que me implica pagar 400, la nueva utilidad va a ser ¿cuánto? 0. 0. Si las cosas resultan como yo las tengo planificadas, mi nueva utilidad va a ser 1.200 menos 400. Y por último, si yo, en el mejor de los casos, calculo que nuestra utilidad va a ser 2.000, pero tengo que ahora pagar el interés, me va a quedar 1.600. Con este nuevo escenario, vamos a marcar la diferencia con el ROE, es decir, la utilidad, que en este caso es 0, la vamos a dividir sobre el capital,
que en este caso son 4.000. Obviamente me va a dar 0. En este caso voy a tener que la nueva utilidad son 800 y la voy a dividir en capital, que es 4.000, y me va a dar 20. 800 dividido en 4.000, 20%. Y en el mejor de los casos, 40%. Pero más allá de eso, lo que a mí me interesa es cuánto me va a tocar por acción. Entonces, claro, si nosotros de utilidad tenemos 0 pesos, aunque tengamos 200 acciones, nos va a llegar 0 pesos por acción. Ahora, si mi nueva utilidad son 800 y yo la voy a dividir en las acciones en circulación, que son 200, ¿cuánto me va a tocar por acción? 4. Y si las cosas resultan fantásticas, me va a tocar 8 pesos por acción. Ok, ¿cuál es la conclusión que nosotros podríamos sacar de... ¿Me podría explicar el último día que me perdí? Ay, yo pensé que me iba a decir, profe, ¿me podría decir de dónde salieron esos 8.000? Oye, ahí volvimos a... Vale, lo que pasa es que acá nosotros tenemos esta utilidad de 400, 1.200 y 2.000 viene dada por el ejercicio, ¿ya? Lo que estamos haciendo ahora es restar, como este escenario es con apalancamiento, es decir, estamos recibiendo apoyo, palanca del banco, por eso se llama apalancamiento. Al banco le tenemos que pagar un interés. Entonces, acá especificamos cuánto es lo que tenemos que pagar de interés: 400, 400, 400, porque independientemente de cómo nos vaya, igual le vamos a tener que pagar 400 de interés al banco. Entonces calculamos la nueva utilidad. Y si a mí el ejercicio me dice que vamos a ganar 400, pero ahora yo tengo que pagar 400 de interés, quiere decir que mi utilidad, en el caso recesivo, es decir, que las cosas resulten muy mal, va a ser 0. No va a haber utilidad. ¿Ya? Porque teníamos 400 de utilidad, pero tenemos que pagar 400 de interés, 0. Por lo tanto, le vamos a repartir 0 pesos por acción a los accionistas. Si no hay utilidad, no tenemos utilidad. Vale, en el caso esperado, es decir, que las cosas resulten como nosotros lo teníamos planificado, vamos a tener 1.200 de beneficio menos los 400 que tenemos que pagar por la tasa de interés. Por lo tanto, nos vamos a quedar con 800 pesos. Y esos 800 pesos los vamos a repartir en la cantidad de acciones que están emitidas. Por lo tanto, dividimos 800 dividido en 400 y me va a dar 4 pesos por acción. Y lo mismo en el caso de que las cosas resulten bien. Tengo 1.600 de utilidad, lo reparto en 200 acciones, por lo tanto le estaríamos entregando 8 pesos de beneficio a los accionistas. ¿Estamos bien? Ahora, en el caso de ROE, es utilidad sobre capital. 0 de utilidad sobre 4.000 me va a dar 0. En este caso, que tenemos 800 de capital sobre, o sea, 800 de beneficio sobre 4.000 de capital, me va a dar 20%. Y en este caso, que tenemos 1.600 de beneficio sobre 4.000 de capital, me va a dar 40%. Entonces, considerando este escenario, ¿cuál podría ser la conclusión que nosotros podríamos sacar? Se conviene con apalancamiento. Muy bien, pero no siempre. Se tiene que dar una condición. Es decir, si las cosas resultan como nosotros las tenemos planificadas desde un comienzo, nos convendría apalancarnos
con un 50% de los activos, porque en ese contexto nosotros estaríamos entregando un peso más por acción. Ahora, si las cosas resultan mejor de lo que estamos planificando, fantástico, porque estaríamos entregando 8 pesos en relación a los 5 pesos que si estuviésemos financiando el activo con un 100% de capital. Es decir, si las cosas resultan como nosotros la tenemos proyectada, nos conviene endeudar. Si las cosas no resultan, ahí tendríamos problemas. Tampoco es tan grave, porque a repartir un peso a cero, tampoco la diferencia es mucha. O sea, valdría la pena tal vez jugársela. Igual aquí podríamos buscar un punto de equilibrio. Es decir, cuando los escenarios se igualan. Pero esa es la reflexión. ¿Ya? ¿Lo copiaron? ¿En la qué? ¿Está en el ambiente? No todavía. No, Vale. pero está bien así, pasó por fácil. Acá tenemos otro escenario. Este lo hacen ustedes. Tenemos la siguiente situación. Muy parecida. Una empresa necesita 50 millones de pesos para comenzar con el proyecto. Y tenemos dos opciones. Una, sin apalancamiento, otra, con apalancamiento. Sin apalancamiento significa aportar los 50 millones con recursos propios. Con apalancamiento significa financiar 50% a través de una deuda con el banco y 50% con recursos propios. Si le pedimos un préstamo al banco, el banco nos va a cobrar un 8% de interés o 0,08. Ok, si no tenemos apalancamiento, vamos a emitir 5.000 acciones. Si estamos apalancados, vamos a emitir 2.500 acciones. Ahí ustedes calculan cuánto va a ser el valor de la acción. Independientemente, si es que estamos sin apalancamiento o con apalancamiento, tenemos que las utilidades proyectadas van a ser 32 millones en el caso de que nos vaya mal, 36 millones en el caso de que nos vaya tal cual tenemos planificado y 40 millones en el caso de que nos vaya incluso mejor. La idea principal es que ustedes calculen la utilidad por acción de ambos escenarios y que saquen una conclusión respecto de los resultados con los que ustedes se van a encontrar. ¿Vale? Ya. Tenemos 10 minutos para... A lo mejor Son las 19:36. escribir así. ¿Cierto? Profe, eso igual está resuelto ya en el ambiente. ¿En serio? Sí. Lo subió resuelto. Pero hagan ahí Podríamos dar la la conclusión. reflexión. ¿Cuál es la reflexión? Bórrenlo. Tienen los ¿Y qué datos sirve con ustedes ahí. Lleguen a la conclusión. Ah, pero apalancamiento, po. Pero ¿será que siempre No, no siempre. conviene? No, no. Si lo tienen resuelto, vamos a proyectar ahí los resultados. Tú todavía tenías el video completo. ¿Cuál sería entonces la conclusión? Gracias. Cinco minutos para que reflexionen la conclusión. Por la cuenta. No hay por dónde. Porque por la utilidad de por acción que te está dando, te está dando el doble. Casi el doble. Y aparte que En todo, mira, las tres, incluso el que te vaya mal, te va a generar el doble. Tenemos hasta las 20:30 para que me digan cuál es la reflexión.
Y no era el Es más, fondo. yo diría que esta reflexión es más evidente que la del ejercicio. Oh, yo sé que hay gente que hace callado porque no quiere hacer el trabajo. Hay que hacer el trabajo. Oh, sí, llegué yo. Yo ni me interesa, yo no sé. La llevó la tirada y se lo contó a la niña y se fue a la no, estábamos Nicolás, hay que cambiarlo. Porque el Nicolás es de la no, pero la elegí. Ah, es que ya la categoría hay que cambiarla. Ella ya nos dio dos. Porque nos quiere como una palabra. Por ejemplo, normas de comportamiento del hogar, quiere normas. Y en el otro quiere eficiencia. Ya, La pero- luz de eficiencia. Pero estaba bien con los números. La que está bien, no. Quiere que lo pongamos brevemente. Como resumir, sí. Yo dije, pero profe, En si un no. cuadro, y ella quiere sí saber de ella. Yo le dije, profe, que sí está bien, si quiere conectar, no, que tiene que ser. Dijo, hágase breve. Vale. ¿Cuál sería la reflexión? Se pone con los cuatro. Con apalancamiento, ¿qué? No, el banco quiere las empresas que cumplen con las cuatro variables y en rojo las que no cumplen. Muy bien. Efectivamente. O sea, ante estos antecedentes, dado este escenario en el que tenemos un proyecto en donde los activos son 50 millones, tenemos dos opciones: financiar 100% con recursos propios o financiar 50% con recursos propios y 50% a través de una deuda o apalancamiento. Siempre en el escenario con apalancamiento vamos a repartir un dividendo mayor, incluso en el peor escenario, que si estuviésemos en el mejor de los escenarios sin apalancamiento. Por lo tanto, habiendo pagado un interés producto de la deuda que adquirimos en el banco, siempre va a haber un mejor beneficio para los accionistas en el escenario con apalancamiento. Esa sería la reflexión. O sea, en el peor de los casos, con apalancamiento vamos a repartir 12.000. En el mejor de los casos, sin apalancamiento, vamos a repartir 8.000. No hay donde perderse. Nos apalancamos, ¿verdad? Porque aunque nos vaya como a la UEFA, vamos a rentabilizar mejor. O sea, los accionistas van a estar felices. Yo veo esto y como soy medio filudo, saco una conclusión. ¿Quién se la juega con algo que diga, profe, pero si este modelo funciona así, yo pienso tal cosa? Si alguien es igual de filudo, le pongo un 7. No le entrega el informe. ¿En serio? Pero quieren quedar con la reflexión. Es exigente, sí, la reflexión. Tienen 2 minutos para. Profesor, yo quiero preguntarle algo más que la reflexión. No, juégatela por el equipo. No, que tengo una
una duda. Yo igual tengo una. Dale nomás. Lo que pasa es que se supone que uno pidiendo una inversión no tiene que generar deuda, ¿cierto? Y se supone que si no pido esa deuda yo debería tener más utilidad, pero acá está viéndose que pagando una deuda voy a recibir más utilidad al fin y al cabo. No entiendo por qué. Disculpe, mi pregunta tiene que ver con lo del igual. ¿Por qué si es sin apalancamiento hay más acciones y con apalancamiento hay menos acciones? ¿Por qué? Porque el precio de las acciones, para poder compararlo, el precio de la acción tiene que valer lo mismo. Porque yo como inversionista tengo dos opciones, pero en ambos casos las acciones valen 10.000. Sí, pues ahí tiene 50 millones y el otro vale 25. Es como que lo que me alcanza para comprar la cantidad de acciones. No, lo que pasa es que acá, cuando aporto el 100% del capital, yo tengo que aportar 50 millones. ¿Ya? Y vamos a emitir 5.000 acciones, por lo tanto cada acción vale 10.000. Entonces, en un segundo caso, la acción va a valer lo mismo, 10.000. Pero como estoy aportando 25 millones, hago la división y tengo solamente 2.500 acciones emitidas. En este caso, en ambos casos, yo soy propietario exactamente igual de lo mismo, como accionista. ¿Me entiendes? No. Del mismo porcentaje. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy aportando 50 millones, ¿ya? Y como la acción va a valer 10.000, vamos a emitir 5.000 acciones. Yo multiplico 10.000 por 5.000 y me da 50 millones. O sea, ahí yo completo, o sea, llevo mi aporte a acciones, ¿ya? En este caso van a haber igual 10.000 acciones. Como yo estoy aportando 25 millones, hago la diferencia, por lo tanto va a ser necesario emitir 2.500 acciones nomás. ¿Ya? Ahora, respondiéndole la duda, es que acá, claro, como en este caso, estos 6.400 yo los voy a dividir en una gran cantidad de acciones, llamémoslo de esa forma, porque son 5.000, el doble de lo que hay acá. Claro, acá yo tengo, acá tengo 30 millones, pero que esos 30 millones los voy a repartir solo en 2.500 acciones. ¿Ya? Si yo soy el propietario de la empresa, digamos único propietario, yo compraría 5.000 acciones a 10.000 pesos y aporto esos 50 millones. En el segundo caso, yo único propietario de la empresa, compraría 2.500 acciones a 10.000 pesos